Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar en lo que corresponde a intervalos de confianza. La última clase habíamos trabajado intervalos de confianza para la media, la varianza, y en esta oportunidad trabajaremos con el intervalo de confianza para la proporción poblacional. Veamos cuál es el intervalo de confianza para la proporción. Y en este caso sí tiene una similitud con el intervalo para la media. Vamos a poder encontrar un límite para esta proporción P, que es poblacional, en base a una proporción muestral, que se le sume un error y se le reste ese mismo error. Entonces necesitamos tener una proporción muestral, o sea, nos pueden dar directamente el valor o nos pueden decir se entrevistaron a 400 personas y 200 dijeron que sí. Entonces la proporción, dependiendo de si nuestro interés es la proporción de personas que dijeron que sí, sería 200 sobre 400 y sería un medio. Y si no, nos pueden decir que la proporción era 0.5 y ya, directamente. Entonces, ¿cómo definimos B en este caso? Recuerden que para la proporción había una distribución normal asociada. Pero otra vez me olvidé de escribir. Bueno, solamente decir que se va a poder establecer este intervalo de confianza con cierta confiabilidad. Entonces, un intervalo de confianza para la proporción poblacional a un nivel de confianza de 100 por 1 menos alfa por ciento es de la forma donde B está asociado a una distribución normal 0,1 y ahora esto es la raíz de la varianza que seguía esa distribución normal para la proporción, que acuérdense era P por Q sobre N, pero en este caso es la raíz de P por Q, donde estos son los estimados en la muestra. Entonces nos quedaría P por Q sobre N, o lo que es lo mismo, si utilizan en lugar de Q el complemento de P sobre N. Entonces N otra vez es el tamaño de la muestra. Esta es la proporción muestral que nos pueden dar como dato o uno debe calcularla. También se puede calcular dividiendo Y sobre N, donde Y es el número de éxitos en N observaciones. Sí, nosotros fijamos un éxito de antemano y nosotros conocemos cuántas personas del total de encuestadas o de las que se muestrearon cumplen ese éxito, entonces dividimos ese número total para el número n. Y este z alfa medios es igual que el anterior, el que habíamos utilizado para la media cuando se conocía sigma. Entonces es tal que la probabilidad de que z sea menor que z alfa medios sea igual a 1 menos alfa medios.
Sí, es este que, si esto es Z alfa medios, todo lo que está antes es 1 menos alfa medios, porque este pedacito es alfa medios. Y listo. Entonces podemos hacer un ejercicio que va a ser bastante sencillo, pero no sé si nos dé el tiempo. Vamos a intentarlo de todas maneras. ¿Dónde estás? Aquí. Ah, nos faltaba mucho. Decía que 344 de ellos lo habían visto en el perfil. Bueno, copiémonos este pedacito. Ya. Dice que con el objetivo de estimar la proporción de seguidores que han visto el anuncio de un perfil con un nivel de confianza del 91%, se entrevistó a 400 usuarios y resultó que 344 de ellos lo habían visto. ¿Qué dice? De ellos lo habían visto. Bueno, está mal escrito. Habían visto el perfil. Entonces, proporción porque nos dan un éxito que está asociado a ver el perfil y por lo tanto Y, que es el número de éxitos, son 344 sobre el total de personas observadas, 400 usuarios. Por lo tanto, la proporción muestral sería 344 sobre 400. Esto es 0.86. Fíjense que para poder determinar un intervalo de confianza para la P poblacional, solamente necesitamos eso, N y el Z. Como nos dice que es al 91%, entonces nos queda que esto es 100, 1 menos alfa. 1 menos alfa es entonces 0.91 y por lo tanto alfa medios sería el 0.09 dividido para 2. 0.045 y lo que buscaríamos sería entonces un Z, el Z alfa medios es tal que aquí esté 0.045 o al revés, que acá esté el 0. Ay, yo hice bien esto, ¿no? 1 menos alfa es 0.91. Entonces 1 menos eso es 0.09 dividido para 2, 0.045. Y 1 menos esto es 0,955. Entonces buscamos un Z tal que esto sea igual a 0.955. ¿Cuánto les da? Vamos a ver. 0.955
A ver, aquí hay uno. Y el otro sería... A este le falta... No, estamos pasados. ¿Qué estoy haciendo? No, sí, era 0,955, ¿no es cierto? Entonces, puede ser este. Me parece que este es el más cercano. 1,7. Porque este le sobra 0,0004 y a este le falta 0,0005. 1,7. Luego el intervalo únicamente corresponde a sumar y restar a la proporción muestral ese error. Entonces sumamos y restamos. Luego la proporción nos da, a ver, 0,8895. Y para acá ya nada, sería 0,8305, ¿será? No sé. Ese sería el intervalo para la proporción. Lo que diríamos es que con un 91% de confiabilidad, la proporción de seguidores que visitan este perfil varía entre 0,83 y 0,89 aproximadamente, ¿sí? Esa proporción. No podemos conocer cuál es esa proporción, pero al menos sabemos en qué rango puede estar, a un 91% de confiabilidad. En este caso, el intervalo podría ser pequeño porque la confiabilidad es baja. Por un lado no tiene como un intervalo mucho más restringido, pero por otro lado pierde un poco la confiabilidad. Eso ya lo habíamos discutido. Bueno, así hemos trabajado una primera sección que corresponde a intervalos de confianza para una sola muestra. En este caso se analizó el intervalo para la media, para la proporción y para la desviación estándar o la varianza. Y lo que ahora corresponde estudiar es intervalos de confianza para dos muestras. En esta sección entonces vamos a estudiar cómo plantear un intervalo de confianza para la diferencia de dos medias, para la diferencia de dos proporciones, para el cociente de dos varianzas y para un caso particular que se conoce como muestras pareadas. Entonces, en esta sección lo que vamos a hacer es considerar dos poblaciones. En general nos van a dar información de ambas, que se tomaron muestras de la población 1 con tal media desviación estándar
y de la otra población también una muestra con un tamaño N2, su respectiva media y desviación estándar. Y dependiendo de la situación, vamos a conocer o no algunos parámetros poblacionales. Podríamos conocer quiénes son por ejemplo, las desviaciones estándar poblacionales o no. Y entonces vamos a distinguir, dependiendo de cada caso, cuál es el intervalo, dependiendo de la distribución de muestreo que se haya utilizado. Entonces, lo que vamos a hacer es partir con la media, pero cuando se conoce la varianza poblacional. En este caso diremos, todo nuestro primer caso, intervalo de confianza para la diferencia de dos medias. En este caso diríamos que no conocemos ni μ1 ni μ2 y queremos de alguna manera entender qué tan diferentes son, qué tan distintas son dos poblaciones que estén relacionadas por alguna razón, o dos máquinas, o dos comunidades, o no sé, pueden ser, por ejemplo, dos máquinas que imprimen, dependiendo cuál sea la aplicación, uno puede querer comparar si son distintas o no. En este caso, puede que algunas de las preguntas que se planteen sean con respecto a si son iguales o no, y uno diría que son iguales si es que la diferencia es cero. Entonces uno debería preguntarse si el cero está dentro del intervalo de la diferencia. Y si es que el cero vive en el intervalo, entonces uno puede decir que en realidad puede que sean iguales. Pero si el cero no está, entonces uno podría concluir que son diferentes. ¿Sí? No hay ningún momento del intervalo en el que se anulan y por lo tanto con algún porcentaje de confiabilidad uno puede decir que son diferentes. ¿Sí? En general, no siempre, pero para que se hagan una idea de cuál sería la posible pregunta para poder utilizar este tipo de intervalos con la diferencia. Bueno, entonces el primer caso, si se conocen en realidad sigma 1 cuadrado y sigma 2. Las varianzas poblacionales, tanto para la primera y la segunda poblaciones. En este caso definimos un intervalo de confianza para la diferencia a un nivel, lo mismo no, hay un nivel de confiabilidad de 100, 1 menos alfa por ciento. Este intervalo está dado por. Entonces acuérdense que en la mayoría de los casos, salvo la varianza, los intervalos son de la forma μ1, o sea, el parámetro que varía entre su estimación muestral, en este caso x1 barra, x2 barra, y más un error o menos ese error. En este caso, el punto medio de este intervalo sería la diferencia de las medias muestrales x1 menos x2. ¿Y quién es este error? En este caso, cuando se conocen las dos desviaciones poblacionales, las varianzas poblacionales, entonces vamos a poder definir B en base a la distribución Z, que es normal 0,1, utilizando el número Z alfa medios y multiplicándolo por sigma 1 cuadrado sobre N1 más sigma 2 cuadrado sobre N2.
Ahora ya todo les debe sonar conocido, en este caso N1 y N2 son los tamaños de muestra para la población 1 y 2. Uno y 2 respectivamente. También aparece, bueno, sigma 1, sigma 2, las varianzas poblacionales. Y igual lo mismo para X1 y X2 barra. Estas son las medias muestrales. Además necesitamos este valor Z alfa medios que ya lo habíamos definido para los intervalos anteriores. Z alfa medios es el Z tal que a su cola superior, digamos, Z alfa medios. Este pedazo de acá es alfa medios. Y por lo tanto lo que es menor o igual es 1 menos alfa medios. Así nosotros podemos encontrar quién es ese valor preguntándonos quién es el Z tal que la probabilidad acumulada hasta ahí sea 1 menos alfa medios. Y alfa se deriva de la confiabilidad que tenga nuestro intervalo. Ya, entonces vamos a resolver el ejemplo 5. Lo voy a copiar porque es corto y más me voy a demorar copiándolo. Nos dice que se pretende comparar la duración de dos marcas de pilas alcalinas. Entonces, bueno, ya se imaginan que este es un ejercicio donde hay que comparar dos poblaciones, en este caso dos marcas de pilas. Para esto se escogen dos muestras. De 5 pilas cada una. Y nos entregan los siguientes resultados. Hay algunas observaciones, de hecho 5 para la marca A, igual a 100, 96, 92, 96 y 92. Y para la marca B, 76, 80, 75, 84 y 82. Nos dice que si suponemos que las varianzas poblacionales son para la población A es 11 la varianza y para la B 15. Entonces debemos determinar usando un intervalo de confianza al 95% si las dos marcas de pilas tienen la misma duración.
Y justo acá está esa pregunta que les había dicho inicialmente. Uno necesita saber si es que son iguales. Entonces, el análisis de la diferencia nos va a permitir responder esa pregunta si es que el 0 está dentro del intervalo. Si está dentro, quiere decir que hay alguna, dentro del porcentaje de confiabilidad, hay la posibilidad de que sean iguales. Y si no, pues definitivamente uno descarta que son iguales, si es que el 0 no está en el intervalo. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? En este caso necesitamos N1, N2, X1 barra, X2 barra y las varianzas poblacionales. Además del valor Z alfa medios que lo hacemos mediante este porcentaje de acá. Listo, entonces N1 es, según la información, 5, o NA si quieren, ya que todo está con A, no importa, 1 es A y 2 es B. N2 es 5 también. Conocemos varianza poblacional 1 igual a 11 y varianza poblacional 2 igual a 15. Además, deberíamos poder calcular quién es x barra 1 y x barra 2 calculando el promedio de los datos observados. Así que, bueno, podemos ir calculando eso. Y además, como nos dice que es al 95% y es de la forma 100 por 1 menos alfa, entonces 1 menos alfa es 0.95. Y luego, si quieren directamente alfa medios o alfa sería 0.05 y alfa medios 0.025. Entonces, Z alfa medios es tal que la probabilidad de la variable Z menor o igual a eso es 1 menos alfa medios y sería entonces 0.975. En general, uno ya se sabe de memoria cuál es el Z, pero uno debe ir a buscar en la tabla si no se acuerda. El valor de Z debería ser 1.96. Vamos a... Ay, justo cerré la tabla. Por querer abrir. Un ratito. Entonces 0,975 es este valor y está asociado a 1.96. Listo, entonces solamente nos faltaría calcular quiénes son esas medias. ¿Alguien de ustedes ya calculó? Hay que sumar y dividir para 5. La media de la primera muestra salió 95,2 ¿Ya? y la otra 79,4. Ok, gracias, Alison. Entonces, creo que tenemos todo. Necesitamos entonces calcular B. B es igual a Z alfa medios, la raíz de sigma 1 cuadrado N1 más sigma 2 cuadrado N2. Esto es 1.96, la raíz de 11 sobre 5 más 15 sobre 5. Acá nos quedaría 26 quintos. ¿Cuánto les da esto?
447. 70 y cuánto. 447. Ya. A ver, veamos. Es que me No, sale profe. diferente. Ah, ya. No, 74, 447. ¿En serio? A ver, déjame. Sí, Me profe, dio duda. 437. Y ya, 447. Ya, es que yo estaba viendo otra cosa. Ya, perdón, pensé que estaba mal la respuesta. Ya, disculpen. Entonces, 447 y luego finalmente, entonces, o sea, podríamos también además calcular de una vez quién es x1 menos x2 para ya reemplazar directamente. Nos quedaba 95.2 menos 79.4. 95.2 menos 79.4, 15.8. Entonces, μ1 menos μ2 están entre 15.8 más 447 y entre 15.8 menos 447. Entonces 15.8 más 447, 2027, 15.8 menos 447, 11. Entonces, esto ya, eso es todo. Lo que nos habían preguntado inicialmente es si podemos determinar que estas pilas tienen la misma duración de las dos marcas. Y bueno, aquí uno dice, ¿será que para que tengan la misma duración, para que las pilas de ambas marcas tengan la misma duración, uno se pregunta si μ1 es igual a μ2 o que el equivalente es que μ1 menos μ2 sea igual a 0. ¿Sí? En este caso, entonces 0 debería estar en el intervalo para la diferencia. Pues en este caso no, fíjense que va desde 11:33 hasta 20:27, pensando que por ahora son horas, porque no nos decían nada sobre las unidades, pero pensemos que son horas. Entonces no está el 0, que tengan 0 horas de diferencia. Entonces, en este caso,
ahora el siguiente intervalo corresponde a este mismo caso de diferencia de medias, pero considerando que no se conocen las desviaciones poblacionales. Ya. Y otra vez vamos a tener dos situaciones. La primera en la cual se desconocen pero son iguales, y la otra en la que se desconocen pero además son diferentes. Entonces, este segundo punto, varianzas desconocidas pero iguales. Entonces podemos plantear un intervalo para la diferencia de medias. A un nivel de confianza y lo que va a pasar ahora es que uno va a poder utilizar las varianzas muestrales S1 y S2 y ese cambio pues en general produce una distribución T de student en lugar de una distribución normal 0,1 y bueno, había un caso en el que se utilizaba una desviación SP que se define a través de esas dos desviaciones estándar y nada, les voy a mostrar el formulario para que se acuerden que hay una relación estrecha con lo que se vio para la diferencia de medias muestrales. Cuando estamos acá en la diferencia de medias muestrales, x1 menos x2, la distribución que se utilizaba era z, si es que se conocían sigma 1 y sigma 2. Si se desconocen, se utiliza la distribución t, pero se define ese SP, que lo vamos a seguir utilizando. Y se definían esos grados de libertad, que también vamos a seguir usándolos. Porque acá fíjense que ahora el B, el error, está asociado a esa distribución T con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Vamos a tener que multiplicarlos por SP y por la raíz de 1 sobre N1 más 1 sobre N2, donde SP es eso, exactamente igual a lo que habían visto antes, porque se deriva de ahí. Entonces, tendremos algo de la forma μ1 menos μ2. x1 barra menos x2 barra más b y x1 barra menos x2 barra menos b, donde b es de alfa medios con n1 más n2 menos 2 grados de libertad. Hay que multiplicarlo por el SP y luego la raíz de 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Algunas fórmulas no ponen el SP acá, sino que lo ponen aquí. Pero si ustedes se fijan, sale como factor común y luego saca la raíz y nos queda un SP afuera, entonces es igual. De hecho, esta de acá es mejor porque calculamos SP cuadrado una sola vez y esa raíz adentro queda más sencilla. Entonces, ¿qué necesitamos saber? ¿Quién es SP? En este caso, la fórmula para SP cuadrado es N1 menos 1 por S1 cuadrado más N2 menos 1 por S2 cuadrado sobre N1 más N2 menos 2.
Y nada, no necesitamos saber más que N1 y N2, son los tamaños de muestra. Que S1 y S2 son las desviaciones estándar muestrales. ¿Y qué más necesitamos? Nada más X1, X2 barra, medias muestrales. Y la distribución T. Entonces acordarse que esto es la probabilidad de la cola derecha. Y estos son los grados de libertad. Ya, y entonces si es que utilizamos la forma de la distribución T, está con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Entonces T alfa medios es este tal que la cola derecha sea alfa medios. O lo que esté antes, 1 menos alfa medios. Sí, depende de la tabla. Creo que los T nos dan siempre los mayores iguales, entonces es mejor preguntarnos. De hecho, déjenme verificar. Sí, los mayores iguales. Entonces, el T alfa medios es tal que la probabilidad de una variable T, de hecho le llamamos T mayúscula, sea mayor al alfa medios, es igual a alfa medios. Entonces, si nos dan la confiabilidad, encontramos el valor de alfa, lo dividimos para 2 y esa sería la probabilidad que debemos buscar en la tabla, porque justo la tabla nos dice cuál es el T, tal que nos da esa probabilidad a la derecha. Entonces, así. Otra vez vamos a hacer un ejemplo. Este sí me lo voy a copiar porque es largo. Ya sería este el ejemplo 6. No sé por qué se me carga cada rato. Bueno. A ver. Ya, bueno. Nos dice el ejemplo 6 que en un estudio del índice de diversidad de especies se eligieron 2 estaciones de muestreo independientes, una que se localiza corriente abajo del punto de descarga ácida de la mina y la otra ubicada corriente arriba. Para 12 muestras mensuales reunidas en la estación corriente abajo, el índice de diversidad de especies tuvo un valor medio de X1 barra igual a 3.11 y una desviación estándar S1 de 0.771.
Mientras que 10 muestras reunidas mensualmente en la estación corriente arriba tuvieron un valor medio del índice con x2 igual a tanto y una desviación igual a tanto. Encuentre un intervalo de confianza, el 90%, para la diferencia entre las medias poblacionales para los dos sitios, suponiendo que las poblaciones están distribuidas de forma aproximadamente normal con varianzas iguales. Ya, entonces, la pregunta, diferencia de dos medias. Hay dos casos, los que se entienden como corriente abajo, o sea, como la localización corriente abajo. Y la otra es corriente arriba. Entonces podemos llamar este caso A y este B, o 1 y 2. Nos dice que hay 12 muestras mensuales reunidas en la corriente abajo. Entonces, N1 o NA es 12. Y con esa muestra se determina que la media es 3,11. Y la desviación muestral es 0.771. Y para otras muestras 10 que se toman río corriente arriba, entonces el valor medio del índice es 2.04 y ese 2 es 0.448. La pregunta es, ¿qué intervalo está la diferencia de las medias? Al 90%. Entonces, si es al 90%, sabemos que 1 menos alfa es 0.9, de donde alfa será igual a 0.1, y alfa medios sería entonces 0.05. Como nos piden la diferencia de las medias, uno se pregunta si conocemos o no la desviación poblacional. Y no conocemos, no nos dieron como información. Entonces se asume que sigma 1, sigma 2 son desconocidas. Ahora la pregunta es si es que son iguales o diferentes. Y acá está que se asume que estas muestras vienen de dos poblaciones que son normales pero con varianzas iguales. Entonces quiere decir que son iguales. Ya, y por lo tanto podemos utilizar el intervalo utilizando B, la distribución T y esa desviación estándar SP. Nos decía que B es de la forma T alfa medios N1 más N2 menos 2 por SP y la raíz de 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Ahora, ¿quién es el SP? Bueno, empezamos por el T. Estaríamos buscando un T que sea alfa medios 0.05 y los grados de libertad son N1 12 más 10, 22 menos 2, 20. Entonces sabemos que el T que buscamos es tal que lo que es mayor o igual a ese valor es alfa medios, que es 0.05. Con 20 grados de libertad. Entonces uno va a la tabla. 20 grados de libertad. Y la probabilidad alfa en esta tabla es 0.05.
que sería esta de acá. Entonces, dentro de esos grados de libertad, nos quedaría 1.7247. Ya me olvidé. ¿Cuánto era? 20 acá. 7247. Listo, entonces nos falta SP, que era al cuadrado, se calcula como N1 menos 1, que sería 11, por la desviación 1 cuadrado, 0.771 cuadrado, más N2 menos 1, que sería 9 por 0.448 al cuadrado, y dividido para los grados de libertad, que son 20. ¿Cuánto les da esto? Cero 42. 42. Ya. Puede que haya más decimales, así que guárdenlos a todos. O sea, o déjenlo con 4 para que luego lo sigan utilizando, porque el SP lo vamos a tener que utilizar después. Y en realidad necesitamos la raíz de ese valor. Bueno, ahora sí creo que tenemos todo para calcular B. Nos dice que es el valor de T, que es 1.7247, por SP, que es la raíz de 0.42, y por la raíz de 1 sobre N1, que es 12, más 1 sobre 10, que es N2. ¿Cuánto les da? Profe, es 0.477. ¿El B? Sí, el B. Ya. 0.477. Listo, entonces ya solamente nos queda que el intervalo estará entre la diferencia de las medias, que podíamos haberlo calculado también. O sea, calculamos esto, calculamos B, y x1 barra menos x2. Esto era 3,11 menos 2.04. A ver, 3.11 menos 2.04. 1.07. Entonces 1.07 más 0.477 y 1.07 menos 0.477. Seguramente acá hay más decimales, espero que hayan llevado todos, ¿no? O sea, calculan SP, lo guardan y luego lo utilizan para la raíz y multiplican por todo para hallar B. Así que puede variarles un poco esos decimales. Ahora 1.07 más 0.477, 1.547 y 1.07 menos
477, 0.593. Ya, entonces lo que estábamos acá calculando era, la variable era como un tipo índice que medía la diversidad de especies, ¿sí? Puede que haya alguna manera de medir esa diversidad. Y en general los índices son una especie de parámetros que reúnen varias variables. O sea, por ejemplo, densidad de las especies, de hecho pueden incluso, en este caso, índice de diversidad. Puede que esté relacionado más con la densidad de especies que estén en esa área, con muchas otras cosas, disponibilidad de recursos, no se me ocurren más. Pero bueno, en general los índices, cuando escuchen un índice de pobreza, por ejemplo, esos índices se calculan utilizando diferentes variables. No sé, por ejemplo, ingresos per cápita o número de miembros por familia, eh, egresos, muchas cosas que permitan determinar también el nivel de educación. Entonces, todas esas variables, hay gente que se especializa en determinar índices y se los calcula entonces utilizando toda esa información. Entonces, acá para calcular un índice de diversidad, no se me ocurre qué otras variables pueden haber, pero para que tengan una idea cómo se establece. Entonces, este índice nos dice que la diferencia entre estos dos sectores, cómo se desarrolla la diversidad en ambas localidades. Entonces, podrían no ser iguales porque el 0 no está dentro del intervalo. De hecho, se asume que son distintas porque el 0 no está en el intervalo. No sé si había alguna pregunta. Encuentro el intervalo de confianza, suponiendo no había ninguna pregunta. Pero uno podría siempre hacer ese análisis, si está o no está el 0. Acá se asume entonces que la diversidad en las dos localidades es distinta.